Se presenta el tema de ejes y transmisión de la materia de diagnóstico de sistemas mecánicos. ¿Qué es una transmisión? El sistema de transmisión es el conjunto de elementos que tiene la misión de hacer llegar el giro del motor hasta las ruedas motrices. Componentes del sistema de transmisión: caja de cambios, ejes de transmisión, diferenciales y ejes. Partes de un eje. La primera es la ranura para diferenciar los diámetros contiguos, la segunda son los muñones para cojinetes, la tercera es el escalón de apoyo para absorber cargas axiales, la cuarta es la zona de ajuste para montaje de elementos, la quinta es la zona de transición, la sexta son los bideles, la séptima son los cuñeros y la octava es la zona de centraje. Cálculo de vida útil de un rodamiento. ¿Qué elementos determinan la vida útil de un rodamiento? Además del desgaste natural, los rodamientos pueden fallar prematuramente debido a otros factores, tales como temperaturas extremas, grietas, falta de lubricación o daños en el sellado o en las jaulas. La vida nominal básica. Se considera únicamente la carga y la velocidad. Se pueden utilizar la vida nominal básica L10. La vida nominal de un rodamiento según la normativa ISO 281 es L subíndice 10 es igual a C sobre P elevado a P minúscula. Lo que dice es que la C es el índice de carga dinámica, la P es la carga dinámica equivalente de un rodamiento, la P minúscula es el exponente, 3 para rodamientos de bolas y 10 sobre 3 para los rodamientos de rodillos, y N es la velocidad de giro. Montajes de un rodamiento. Primero tenemos que identificar los rodamientos a partir de planos, especificaciones y procedimientos, asegurarse de que las dimensiones, las formas y las posiciones de los asientos de rodamiento corresponden a los planos y especificaciones de NTN-SNR. Preparar la pieza y herramientas necesarias para el montaje mecánico o hidráulico según el método escogido. Limpiar cuidadosamente cada pieza y cada herramienta. Verificar todas las piezas y órganos presentes en el entorno de los rodamientos. Limpiar cuidadosamente la zona de trabajo, sacar el rodamiento de su embalaje, utilizar la pasta de montaje para facilitar la inserción del rodamiento, efectuar el montaje del rodamiento según el método escogido, en frío, en caliente o hidráulico, y tras el montaje lubricar con una grasa especial para rodamiento siguiendo las instrucciones. El montaje en frío. El montaje en frío es la técnica más simple. Es conveniente para los rodamientos de pequeñas y medianas dimensiones con ajustes normales. El montaje en caliente. 100 grados centígrados para un rodamiento estanco, lubricado lubricado de por vida y con jaula de poliamida. 130 grados centígrados para un rodamiento abierto con jaula de chapa. Montaje hidráulico. El montaje hidráulico es necesario para el montaje de los grandes rodamientos con agujero cónico que requieren esfuerzos considerables, difícilmente realizables por apriete mecánico con tornillo. Tipo de fallas de rodamiento. Es la falta de lubricación, la contaminación, falso virel, corrosión por rozamiento, sobrecarga, sobrecalentamiento, erosión eléctrica, corrosión por humedad, desalineación, almacenamiento y manipulación. Falta de lubricación. Este tipo de falla se rige a través de la norma ISO 15243, que está caracterizada por un desgaste abrasivo, adhesivo y fatiga de los caminos de rodadura. Es común encontrar lapeados, rayaduras y decoloración. Por contaminación. Esta falla es provocada por sustancias extrañas frecuentemente contenidas en el lubricante al momento de la aplicación. Falso Brinell. Esta falla es provocada por las vibraciones entre elementos rodantes y caminos de rodadura. Transporte inadecuado, almacenamiento incorrecto, también se presenta en equipo de respaldo o de emergencia por transmisibilidad de vibraciones. Corrosión por rozamiento. La causa de esta falla es el maquinado no adecuado de las superficies de contacto, eje o alojamiento, específicamente en el aro que gira, es el que lleva el ajuste más fuerte. Sobrecarga o montaje inadecuado. Esta falla se presenta cuando el rodamiento es montado en frío con métodos no adecuados como cinceles, punzones y golpes directos.
Sobrecalentamiento. Esta falla es provocada al calentar el rodamiento a temperaturas mayores a 125 grados centígrados, lo cual afecta de manera importante la estabilidad dimensional. También pueden darse por calentar el rodamiento con sopletes, baño de aceite sin control de temperatura. Erosión eléctrica. Esta falla es ocasionada por paso de corriente al rodamiento o por voltaje excesivo. Se da principalmente por operaciones de equipos con variadores de frecuencia, pérdida de aislamiento en conexiones, por arco eléctrico al realizar trabajos de soldadura y aterrizarse en los soportes de los equipos. Corrosión por humedad, provocada por largo tiempo de almacenamiento de equipos con rodamientos lubricados, también por fallas en sellado e ingresos de agua en los equipos de respaldo, principalmente en equipos de bombeo. Desalineación. Esta falla suele darse cuando se sobrecarga el rodamiento, hay un desgaste prematuro en caminos de rodaduras en el aro que gira en toda su circunferencia, apareciendo el desgaste a un costado y el aro estático presentará desgaste en la zona de carga, empezando a un costado, yendo hacia el centro y terminando en el opuesto. Almacenamiento y manipulación. Esta falla ocurre cuando el rodamiento no es almacenado de manera correcta. En caso de que esté conservado en su empaque original, el daño es provocado por vibraciones externas. Clase de cojinete, lubricación y tipo de fallas. Cojinetes de la transmisión. Los cojinetes de deslizamiento GBB se utilizan en diversos sectores de la transmisión, incluidos los ejes de salida posteriores, los ejes principales y las poleas de inversión, embragues, bombas, solenoides, engrajes planetarios y horquillas de cambio. En estas aplicaciones se utilizan cojinetes antifricción que cumplen con las directivas europeas ELV, WEEE y ROHS. Cojinete hidrodinámico DP31 de metal polímero. Cojinete antifricción DP4 de metal polímero. Los cojinetes de transmisión DP4 y DP31 proporcionan un rendimiento excelente en condiciones de lubricación marginal, lo que ayuda a reducir el ruido y la vibración en este tipo de aplicaciones. Los casquillos DP4 y DP3 también son más fáciles de montar en transmisión de automóviles que los rodamientos de agujas. Cojinetes de cajas de cambio. Los cojinetes autolubricados DP4 se utilizan en reductores de cajas de cambios servoasistidas. El eje de accionamiento en estas cajas de engranaje se somete a la operación de parada y arranque para activar y desactivar los cambios seleccionados por el conductor. La excelente resistencia de los cojinetes del reductor DP4 al flujo y la erosión de la cavitación los hace adecuados para esta aplicación. Capaz de resistir temperaturas que van desde menos 200 grados centígrados hasta 280 grados centígrados. Los cojinetes de baja fricción de DP4 proporcionan un excelente rendimiento en el rango de temperatura de funcionamiento de las cajas de engranajes. Cojinetes termoplásticos de alto rendimiento para cajas de cambio y transmisiones. Los cojinetes termoplásticos de la gama EP también son adecuados para transmisiones manuales o automáticas, incluyendo transmisiones automáticas continuas, CVT. Con una gran capacidad de carga, los cojinetes para la transmisión EP44 y EP64 cubren un amplio rango de temperaturas y resisten el ataque químico causado por los hidrocarburos. Para más información, descubra los cojinetes GBB para aplicaciones automotrices. Lubricación. La lubricación es una operación de mantenimiento para reducir la fricción y, en consecuencia, prevenir la resistencia entre dos partes móviles. Para ello se introduce un fluido que crea una película que separa las superficies de contacto. Si se utiliza grasa como lubricante, la operación se denomina engrasado. Con dicha operación se consiguen efectuar distintas funciones, además de reducir la mencionada fricción. De esta forma se minimiza el desgaste de las piezas, la temperatura por fricción y se protegen los componentes de la corrosión y de la contaminación. Tipos de lubricante. Según su estado, los lubricantes pueden ser líquidos, aceites, semisólidos, grasas y geles, sólidos, grafito y teflón. Los lubricantes se obtienen a través del refinado de fracciones pesadas de petróleo,
crudo que no se ha utilizado para otros derivados. Tiene un componente principal llamado base lubricante y están presentes en una proporción del 75 al 85% en los aceites y 70-95% en grasas. Según su naturaleza, estas bases lubricantes pueden ser bases minerales, que son las más utilizadas y se obtienen mediante mezclas de hidrocarburos sobre los que se han realizado diversos refinados. Bases sintéticas. Estas se obtienen mediante reacción química de hidrocarburos sintéticos y ésteres. Bases semisintéticas. Se obtienen de mezclar las dos anteriores. Aditivos en los lubricantes. Tanto las grasas como los aceites no solo se componen de las bases lubricantes, sino que también de aditivos. Estos tienen la función de reforzar propiedades de la base lubricante o de preverla de nuevas propiedades. Los aditivos cumplen diversas funciones como aditivos de viscosidad. Hacen que el lubricante tenga fluidez. Aditivos antidesgaste. Refuerzan la función del lubricante respecto al desgaste. Aditivos antioxidantes. Protegen las partes lubricadas de la oxidación. Aditivos detergentes. Para evitar la formación de depósitos de residuos. Aditivos dispensantes. Mantienen en suspensión las impurezas sólidas, evitando que se adhieran entre sí formando depósitos. Aditivos de basicidad. Para neutralizar los posibles residuos ácidos. Aditivos anticorrosivos. Crean una película para proteger de la posible corrosión producida por la reacción del agua con el oxígeno del aire y ciertos óxidos. Aditivos anticongelantes. Hacen posible la lubricación a temperaturas bajo cero. Aditivos de alta presión. Reducen el par de fricción, ahorrando energía y protegiendo las superficies de contacto. Proceso de lubricación. Engrasadores. Pequeños depósitos donde se deposita el lubricante mediante los cuales se hace llegar el aceite a las partes en movimiento de manera manual. Lubricación por goteo. Consiste en un recipiente de forma de botella invertido, con el cuello enroscado para mantenerlo encima del órgano que se va a lubricar. El émbolo alimenta el aceite del recipiente al eje que va a lubricar. Lubricación con mecha. Este sistema de lubricación aplica el principio de la capilaridad de un material poroso tal como el cordón de tela o stop. Funciona de manera que el aceite es absorbido por la mecha y ésta la deposita en el órgano que se quiere lubricar. Lubricación alimentada por goteo. El flujo se regula por medio de una válvula de aguja graduable. Una palanquita situada encima del recipiente permite poner en marcha la lubricación o detenerla. Lubricación por anillo. Este sistema consiste en que uno o más anillos giran alrededor del árbol a lubricar, de diámetro muy superior al eje, al tiempo que pasa por el depósito de aceite situado debajo del árbol. Lubricación por cadena. Es una adaptación de la lubricación por anillo. En este caso se usa una cadena que reemplaza los anillos. Lubricación por baño. En la lubricación por baño, el cojinete está girando en contacto con el eje en un baño de aceite. Lubricación por salpicadura. El sistema de lubricación por salpique se usa para mecanismos que tengan manivelas u otras partes en movimiento encerradas en cárter hermético que sirve de recipientes para el aceite. Las partes en movimiento en el recipiente salpican el aceite contra el cojinete y las piezas que pasan por él, tales como tuberías, por las cuales este fluye por gravedad a las diferentes partes que requieren la lubricación. Lubricación mecánica. Es probablemente el sistema más usado a nivel industrial. La mayoría de los grandes compresores son de lubricación completamente automática. Lubricación por copa. Este sistema de engrase se usa más que la aplicación manual en ciertos tipos de máquinas atornillado directamente en el cojinete. Influencia de temperaturas. La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos rígidos de bolas puede estar limitada por lo siguiente: estabilidad dimensional de los aros y las bolas del rodamiento, jaula, sellos y lubricante. Aros y bolas del rodamiento. Los rodamientos rígidos de bolas SKF están estabilizados térmicamente a temperaturas de hasta al menos 120 grados. Jaulas. Las jaulas de acero inoxidable, latón o poliéter, éter, cetona o PEC pueden utilizarse con las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y las bolas del rodamiento. Sellos. La temperatura de funcionamiento admisible en los sellos varía según el material del sello. NBR de 40 a más de 100 grados centígrados. FKM de 30 a más de 200 grados centígrados. Lubricantes.
Los lubricantes de temperatura de las grasas utilizadas en los rodamientos rígidos de bolas SKF, tapados en ambos lados, se indican en la tabla 1. Para conocer los límites de temperatura de otras grasas SKF, consulte la sección de grasa SKF adecuada. Transmisiones por engranes, tipos de fallas y lubricación. Las transmisiones por engranes son mecanismos formados por dos ruedas dentadas que se acoplan diente a diente y reciben el nombre de corona y piñón. Una ejerce de motriz o conductora y la otra de conducida. Son ampliamente utilizadas en maquinaria de precisión debido a la exactitud, en comparación con otros engranajes, que logran en la relación de transmisión. Los pares elevados de fuerza a altas velocidades de giro se obtienen gracias a la rigidez y la gran fuerza superficial de diversos materiales, destacando el acero templado bajo un tratamiento de cimentación superficial. Ventajas. Evitan la posibilidad de que se produzcan deslizamientos, incluso a velocidades elevadas. Las transmisiones por engranajes pueden funcionar sin que exista el riesgo de que se produzcan deslizamientos o de que patinen debido a la tensión que se genera en el mecanismo. Esto evita averías y accidentes, además de hacer más precisa la transmisión de fuerza. Tiene gran capacidad de transmisión de potencia. No solo trasladan la potencia con gran eficiencia, sino que pueden hacerlo desde el eje de una fuente de energía hasta otro eje que se encuentre lejano. Larga vida útil con escaso mantenimiento. Las transmisiones por engranajes requieren de una lubricación periódica con aceites para que el calor que se genera por el rozamiento entre los dientes de ambas coronas no cause deterioro en el mecanismo. Con este mantenimiento es suficiente para obtener un rendimiento óptimo y prolongado. Utilizables en espacios reducidos. A diferencia de otros mecanismos de transmisión, los engranajes no requieren de un gran espacio y pueden utilizarse en lugares pequeños o de acceso complicado. Esto es especialmente útil en industrias como la automovilística o el vende. Sistema de lubricación de los engranajes. Durante el funcionamiento de un engranaje, la fuerza de choque entre los dientes que se genera debe ser reducida para asegurar la durabilidad del mecanismo. Por otra parte, estas fuerzas producen un rozamiento constante y suele presentar irregularidades en las superficies de esos dientes. Para que todo ello no reduzca la vida útil de los engranajes y estos se mantengan operativos en óptimas condiciones el máximo tiempo posible, se recurre a la lubricación. Las principales formas de lubricación de las transmisiones por engranajes son la inmersión en aceite lubricante, la lubricación a presión, la lubricación periódica de acuerdo con un plan de mantenimiento establecido. Tanto la lubricación por inmersión como la lubricación a presión se efectúan en transmisiones cerradas, mientras que la lubricación periódica se reserva para transmisiones abiertas. Cálculo de lubricación. Cálculo de la cantidad de grasa para la lubricación inicial. Primero se calcula el volumen del espacio vacío total dentro de un rodamiento, que tiene la capacidad para alojar la grasa lubricante. Esto se calcula mediante la siguiente fórmula, donde V es el volumen del espacio vacío del rodamiento en centímetros cúbicos. D es diámetro exterior del rodamiento en milímetros. D minúscula, diámetro interior del rodamiento en milímetros. B, ancho del rodamiento en milímetros. M, peso del rodamiento en kilos. Segundo, calcular la relación de velocidad de rodamiento, donde N sub R es la relación de velocidad o velocidad relativa del rodamiento. N es igual a la velocidad de operación máxima del rodamiento. N máxima, límite máximo de velocidad para la que está diseñado el rodamiento. Tercero, porcentaje de llenado de grasa lubricante en función al resultado que nos lance la relación de velocidad. Las referencias se describen en la siguiente tabla. Cuarto, con estos tres datos pasamos a realizar el cálculo final de la cantidad inicial de grasa a aplicar en un rodamiento que va a iniciar su operación, donde Q inicial es la cantidad de grasa inicial a aplicar en el rodamiento, en gramos. V es el volumen del espacio vacío en el rodamiento en centímetros cúbicos. Y el porcentaje de llenado es el porcentaje de llenado de grasa, según el dato de la relación de velocidad. Cálculo de la cantidad de grasa para relubricación. Después de la lubricación inicial, es importante calcular la cantidad de grasa con la que periódicamente el rodamiento va a ser relubricado, y este se determina por la siguiente fórmula, donde Q es la cantidad de grasa de relubricación en gramos. D es diámetro externo del rodamiento en milímetros. B, ancho del rodamiento en milímetros.